Entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Y bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y hoy es un gusto que nos acompañen quienes son ganadoras de este primer lugar del premio Alejandrina por un proyecto que se denomina Personas Cuidadoras en Casas Hogar, el conflicto de conciliar su vida laboral y familiar. Y ahorita nos van a contar exactamente de qué trata este proyecto. Le damos la bienvenida a la doctora Amanda Hernández, que está con nosotros. Gracias por estar aquí, doctora. Buenas tardes. Igualmente le damos la bienvenida a la doctora Lorena Erika Osorio Franco, que también está con nosotros en esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Que nos cuenten, bueno, primero, ¿dónde surge este proyecto? ¿De qué trata el proyecto que se generó? Gracias, buenas tardes a todos y todas y a su gran auditorio, al gran público. Bueno, gracias por la invitación. Nosotras efectivamente, bueno, tenemos este proyecto, ya es un proyecto más amplio que está enmarcado en la discusión que existe en nuestra región latinoamericana y el Caribe con respecto a la importancia de implementar una ley de cuidados en la región. Ese es el contexto. En el caso mexicano hemos avanzado. Ahorita la ley y el sistema de cuidados está en el Senado. Entonces, bueno, seguimos coadyuvando en esto, haciendo sinergias para que sea posible en nuestro país. En Uruguay ya esto es posible y bueno, se considera como un país de avanzada en este sentido. ¿Qué es la ley de cuidados? O digamos, ¿por qué es importante? Porque tiene que ver con visibilizar el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado que se hace en esta región. En el caso particular de México, implica el trabajo no remunerado, el 22% del Producto Interno Bruto, y el que es remunerado no se ha cuantificado todavía, pero sabemos que también tiene una importancia muy grande. Es un aspecto, es un ámbito donde está feminizado, son mujeres la gran mayoría que están en este cuidado, donde se paga mal, está invisibilizado, pero ya dijimos que tiene una importancia muy grande. En este contexto, nosotras concursamos para un fondo de investigación de Claxo y ONU Mujeres y propusimos un proyecto para conocer las condiciones de las mujeres y de los hombres que cuidan en las casas hogar en Querétaro. Fuimos beneficiarias de este apoyo y a partir de esto pudimos hacer una investigación muy amplia de la que después se va a desprender una parte de esta investigación fue lo que nosotras presentamos para el premio Alejandrina, donde fuimos beneficiadas pues para que se conociera las condiciones de las personas que cuidan en las casas hogar en Querétaro. Ese es el contexto. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron de esta investigación? Si nos pudieran contar. Sí, muchas gracias. Voy directamente por los resultados. Solamente un comentario. La convocatoria de Claxo y ONU Mujeres fue en toda la región, en toda Latinoamérica. Fueron 92 proyectos que se recibieron y se aprobaron solamente 5. De México fue el de nosotras, precisamente porque era un tema muy complicado porque no es fácil el acceso a las casas hogar. Entonces, bueno, sí implicaba un reto también, ¿no? Poder entrar a las instituciones, entrevistar sobre todo a las personas que tienen relaciones todos los días en el día a día con niños, niñas y adolescentes. Y bueno, creo que eso es otra de las condiciones importantes a mencionar, porque la relevancia también del premio y los resultados. Aquí voy a hacer mención solamente de algunas cuestiones generales, porque fueron 42 entrevistas a profundidad que realizamos, 30 de ellas directamente con cuidadoras y cuidadores, duración de 2 horas, un poco más cada entrevista. Entonces es una cantidad de material enorme. Aquí hice una muy breve síntesis de lo que encontramos en las 2 principales dimensiones, ¿no? La vida familiar, la vida de trabajo, son los 2 ámbitos en los que normalmente transcurre nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, primero la conciliación trabajo, pues es esta búsqueda de una plena igualdad también entre hombres y mujeres. Pensamos, y el planteamiento en términos de políticas de corresponsabilidad tiene que ver con toda la reasignación también
de las responsabilidades familiares y en el hogar respecto también al tiempo que dedicamos al trabajo. Y bueno, de ahí veíamos que no es un asunto solamente de mujeres, sino que compete también a los empleadores, al Estado, a la sociedad civil. Y veíamos también, en el caso de las casas hogar, que tenemos una gran disparidad. Es decir, de las casas hogar que tenemos registradas en Querétaro, que son 29, solamente una es pública, ¿no? La Carmelita Ballesteros. Las demás todas son asociaciones, o sea, es decir, son privadas y dependen casi en el 90% de su financiamiento de donaciones y de trabajo voluntario. Entonces, nos parecía muy grave también esa condición porque los niños que llegan, niños y niñas que llegan remitidas a las casas hogar, en realidad es porque sufrieron violencia, omisión de cuidados, o sea, es a través de las fiscalías, ¿no?, que llegan, de la Procuraduría, que llegan a las casas hogar. Y entonces nos parecía que el no tener personas, pues que tengan condiciones mínimas, un buen trabajo, un buen salario, condiciones de descanso, etcétera, porque el desgaste es enorme trabajando con los niños y las niñas, es una de las cosas que sale constantemente, hay una alta rotación de personal precisamente por eso. Algunas de ellas nos decían, pues yo era educadora y yo a las 2 de la tarde que terminaba mi jornada entregaba a los niños a sus papás y bien, ¿no? Pero acá no, acá son 24%, no hay a quien entregarles a los niños y están todo el tiempo en las casas hogar. Entonces hay un desgaste físico, emocional, ¿no? Hay un gran involucramiento emocional también con los niños y esto, bueno, tiene otras implicaciones que va más allá de una relación laboral y ya. Entonces, bueno, ahí veíamos algunas de las cosas que nos parecía importante también en relación al papel que tiene que tener el Estado, no financiando, haciéndose cargo, ¿no?, de estas instituciones, de los niños, de las cuidadoras, etcétera. Bueno, ¿qué veíamos? Que la cuestión del tiempo en la casa hogar se vuelve la variable. No es una más, es la fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque se extralimita por estas condiciones que les decíamos. Es decir, si hay una casa hogar donde no llega, por ejemplo, la cocinera, en algunas de las entrevistadas fue lo que nos dijeron, o no llegó la persona que se hace cargo de la lavandería, pues las cuidadoras tienen que entrar. O sea, tienen que entrar a preparar la comida para los niños, para ellas, etcétera. Hay algunas casas que tienen mejores condiciones, que tienen más personal, entonces, bueno, esto ya libera un poco la presión para ellas, pero en otras no, en otras están ellas solas y no hay todo el personal que se requiere, de acuerdo a al reglamento de casas de asistencia social, de centros de asistencia social, perdón, se requieren equipos multidisciplinarios para atención a los niños. Las cuidadoras es uno solamente. Se requieren educadoras, que son las que se hacen cargo de apoyar con la escolarización, la educación. Se requieren médicas, ¿no?, para estar al tanto de sus tallas, de la nutrición de los niños, de atención de las vacunas, ¿no?, y psicólogas para atención, porque, como les decíamos, son remitidos a través de las procuradurías porque han sufrido violencia en sus hogares, entonces casi todos tienen también un apoyo psicológico. Esto es en la teoría, porque en la práctica lo que veíamos es que no todas las casas hogar tienen todo el equipo pues interdisciplinario para atender las necesidades de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, cuando no lo hay, se recargan en las cuidadoras. Y entonces ahí hay un gran problema. Bueno, veíamos que no hay una política de conciliación trabajo-familia realmente en estas instituciones, es prácticamente inexistente. Lo ideal para muchas de estas instituciones pues son personas que no tengan una vida familiar. ¿Para qué? Para que se la puedan dedicar en realidad a estar todo el tiempo ahí, ¿no? Es lo mejor. Y cuando están, bueno, salen ellas. Hay diferentes horarios, ahí no podríamos establecer porque de acuerdo a las necesidades y demás, hay personas que trabajan toda una semana completa y descansan una, hay otras que trabajan de lunes a jueves, salen en la tarde y entran otros de viernes hasta el lunes, o sea, dependiendo ahí de las necesidades de las casas hogar, vamos a ver que hay diferencias importantes también de las condiciones y horarios de trabajo, la paga es muy poca en realidad para la gran responsabilidad que tienen ellas. Prácticamente es lo mismo que gana un almacenista, por ejemplo, ¿no? Y ellas me decían, y pues la responsabilidad no es la misma. Y bueno, en términos de las responsabilidades que tienen respecto a su familia, pues si no fuera por las redes familiares de estas mujeres, prácticamente no podrían trabajar, ¿no? O se dedican completamente al trabajo y dejan a sus hijos con alguna hermana, con algún pariente, con alguien que se pueda hacer responsable, y cuando salgan vuelven a hacer un poco vida familiar, pero lo que ellas nos decían, a veces salen tan cansadas que lo único que quieren es dormir,
¿no? Entonces, bueno, estas son las condiciones generales que encontramos y algunos de los hallazgos más importantes en estas instituciones. Me gustaría agregar que aproximadamente laboran 287 personas en las casas hogar, 83% son mujeres, o sea, está feminizado, y se atiende aproximadamente a 656 niños y niñas y adolescentes. Y creemos que el tema es relevante ya que los cuidados requieren unas buenas condiciones para garantizar también que las infancias salgan adelante. Entonces son dos temas conectados, ¿no? Los cuidados y visibilizar la importancia de ellos, porque esto también va a garantizar que niños y niñas y adolescentes estén bien cuidados y también se protejan sus derechos. Gracias. Hay un par de minutos, desafortunadamente el tiempo es corto, pero ¿hay alguna propuesta que ustedes lancen, sobre todo en el tema de que buscan que todo esto se refleje en algún momento en alguna legislación? ¿Qué propuestas lanzan ustedes? Sí, la ley de cuidados es una propuesta, como decía al principio, es una discusión en toda la región latinoamericana. En México, ahora está en el Senado y lo que queremos es seguir coadyuvando con esta discusión, que se haga realidad en el país para visibilizar este trabajo que es tan importante. En este caso en particular son niños y niñas y adolescentes que están en esta situación. Hay otros trabajos de cuidados que son muy importantes en el país que sostienen la vida de las personas, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Entonces queremos seguir empujando esta ley, esta propuesta en el país para que se haga realidad. Podría comentar brevemente. Claro, sí. También otra de las cuestiones que vimos es que hay mucha discrepancia, por ejemplo, en los datos, ¿no? Queríamos saber cuántas cuidadoras y cuidadores hay en cada institución, no se sabe. Porque cuando el INEGI levanta la información en los censos, lo subsume con otros trabajos indirectos. Por ejemplo, aparecen choferes, jardineros. Pero no es lo mismo un jardinero y un chofer con una cuidadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es otro tema, que en los censos pues se pueda, en el momento de hacer el levantamiento, saber cuántas personas, ¿no? Específicamente porque la elaboración de política pública también depende de la información que procede sobre todo del INEGI, en nuestro caso en México. Pues muchas gracias a ambas por estar con nosotros. ¿Dónde se puede consultar más rápidamente esta investigación? Pues estaremos próximamente avisando de la publicación. Aquí las esperamos. Muchas gracias a ambas. Gracias a la doctora Amanda Hernández, gracias a la doctora Lorena Arica Osorio Franco por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ambas. Gracias.